Buenas tardes. Seguimos en nuestro programa La Misión Continúa, introduciéndonos para el conocimiento de Jesucristo. Fue importante hablar de cuál era la situación histórica en la que Jesús nació y vivió. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la infancia y la juventud de Jesús de Nazaret, teniendo como base principal a nuestra reflexión el libro del padre Luis Mosconi, Dar verdadero sentido a la vida y el mayor desafío del ser humano. Y para nosotros los cristianos es conocer a Jesús, amarle y seguirle. Nuestro saludo a todos aquellos hermanos que a través de las radios que nos sintonizan y de los medios de comunicación también lo hacen. Veamos cuál es la infancia de Jesús de Nazaret. ¿Dónde comenzó todo? Todo comenzó con el sí de una muchacha campesina, Miriam. Se llamaba así María, y vivía en Nazaret de Galilea. Tenía 15 años más o menos cuando dijo aquel sí, y era novia de otro joven un poco mayor que ella, José, un joven inmigrante aproximadamente de 20 años de edad, y Nazaret era una aldea pequeña, olvidada de Galilea, como pasa con nuestras aldeas. Aquí en Jocotán, de las 110 comunidades que visitamos, hay tantas aldeas perdidas en la montaña, olvidadas. Y Nazaret era así. Estaba localizada al pie de un monte de Chatún, es decir, de un monte pedregoso, y despreciada hasta por los mismos habitantes de Galilea. Por eso se dijo de Jesús: de Nazaret puede salir algo bueno. Juan 1:46. Sus habitantes, poco más de 50 familias, eran campesinos sin tierra, jornaleros sin trabajo fijo, como nuestros campesinos chortís, que tienen que irse a trabajar a las fincas de café, de Esquipulas, Concepción Las Minas, Copán, y algunos se aventuran a ir a la costa sur al corte de caña en el tiempo de zafra. Esperaban pues los de Nazaret que algún propietario los contratara para trabajar en las fincas vecinas. Vivían haciendo cualquier trabajo manual. La miseria era tanta que para sobrevivir, unos entraban en el vandalismo, asaltantes, otros huían a las montañas vecinas, donde se estaba organizando el movimiento revolucionario de los celotes contra la dominación del Imperio Romano y sus lacayos, como el zorro de Herodes. La Biblia no habla casi nada al respecto de la infancia y de la juventud de Jesús. Encontramos solamente alguna pequeña información en los evangelios de Lucas y Mateo, pero hay unos textos apócrifos fuera de la Biblia que dan algunas noticias, como por ejemplo sobre los abuelos maternos de Jesús, Ana y Joaquín. Pero en lo general son textos que no podemos dar la veracidad histórica. Cómo Jesús vivió su infancia y juventud
Es difícil saberlo con exactitud. Una actitud de nuestra parte sería respetar el silencio de los textos sagrados, de los textos bíblicos y seguir adelante. Otra actitud es entrar respetuosamente en este silencio y darle palabra. Es hacer hablar al silencio. Nos parece contradictorio y nos podemos preguntar cómo. El hermano Carlos de Foucault, aquel hombre convertido francés que se fue al desierto en África, pasaba horas y horas en adoración silenciosa delante del sagrario, contemplando y reviviendo la vida escondida de Jesús en Nazaret de Galilea. Se le imaginaba y contemplaba delante del sagrario a Jesús. Carlos de Foucault salió de Francia para pasar una buena temporada en la villa de Nazaret en Galilea, a fin de entender mejor el mundo de Jesús. Sus testimonios revelan el gran provecho que supo sacar. A través del estudio de los evangelios podemos seguir el anhelo del hermano Carlos de Foucault, con la ventaja de que los estudios bíblicos han avanzado mucho, más que en el tiempo de Carlos de Foucault, posibilitando así una mejor comprensión. Cuando faltan informaciones explícitas, directas de los textos sagrados respecto de Jesús, podemos usar una sana imaginación, transformando en escenas vivas los textos sagrados que vamos meditando, y allí situar la presencia dinámica de Jesús, pues como ya vimos, hay que imaginar. Él fue probado como nosotros en todas las cosas, menos en el pecado, nos dice Hebreos 4:15. Él vivió una existencia normal, común, un niño como los demás, un joven como los demás, y fue descubriendo su vocación mesiánica poco a poco, no de la noche a la mañana, sino de manera progresiva, confrontándose con la realidad y con su propio ser. Entonces, con las informaciones históricas de la época, vamos a Nazaret de Galilea y con un poco de imaginación, no fantasía, son dos cosas bien distintas, acompañaremos a Jesús desde su infancia, teniendo al mismo tiempo todo el cuidado para no proyectar en la Sagrada Familia de Nazaret nuestras ideas o nuestros sueños. Imaginémonos estar en la aldea de Nazaret siguiendo los pasos de Jesús, viéndolo y observándolo. Hagamos eso, no por curiosidad, sino con un gran anhelo de conocerlo más de cerca. Y de vez en cuando nos conviene hacer un alto para adorarlo y para alabarlo, para agradecerle. Emocionémonos y dejemos que arda nuestro corazón. Y eso es contemplar para amar, seguir y testimoniar a Jesús. Y la Eucaristía es la memoria viva de Jesús de Nazaret, desde su infancia, desde que era niño, hasta su muerte y su resurrección. Como todo niño judío, a los 6 años de edad, Jesús comenzó
a cuidarse a sí mismo. No era hijo de papa, no era hijo de papi, que no sirven para nada porque no los forman para la vida. Jesús aprendió a cuidarse a sí mismo. En la época y en la tierra de Jesús, los compromisos de la vida comenzaban más temprano, porque la muerte llegaba también más temprano a la mayoría de la gente. La infancia no era valorada. Cuando antes un niño dejara de ser niño, mejor. Como pasa en nuestras aldeas. Los niños casi no gozan su infancia. Jesús vivió la infancia y la juventud en medio del pueblo pobre de Nazaret, trabajando como jornalero en las fincas vecinas de Nazaret, al igual que José, su papá adoptivo. Jesús también era carpintero. José, su padre en la tierra, era carpintero y le enseñó el oficio. José también era carpintero y de aquellos que podemos encontrar en poblaciones pequeñas que hacen un poco de todo para mejorar sus pobres ingresos. Y Jesús le ayudaba. Eran cosas muy simples: sillas, mesas, puertas, algún armario, objetos para la cocina y otros para el trabajo. José no era un carpintero fino como los encontramos hoy. Un poco rústico el trabajo, pero hecho con amor para la utilidad de la vida entre la gente pobre. Pero al niño Jesús también le gustaba jugar, y mucho. Era un niño normal y jugaba con los otros niños del pueblo. Debía tener un buen grupo de amiguitos y de vez en cuando paseaban juntos, llegando a algunos pueblos vecinos como Canaanaim. En los caminos y veredas era muy común encontrar personas lisiadas, paralíticos, enfermos, perturbadas por los sufrimientos de la vida. Era gente que sufría mucho. Además de pasar necesidad, eran humilladas, tachadas de pecadores, eran pobres. ¿Por qué? Porque eran malditos. Dios no los bendecía y no se daban cuenta de las injusticias que había en el ambiente. Como pasa hoy, alguna gente piensa que el que tiene pisto, que el que tiene dinero, es bendecido por Dios. ¿Cómo está don fulano de tal? Bendecido, me va bien en los negocios. Y tantas veces son negocios sucios, son negocios puercos, negocios de grandes injusticias. Y así era la situación. A la gente pobre se le humillaba, se les tachaba de pecadores, de impuras, pues eso era lo que enseñaban varios maestros de la ley. Si la persona era leprosa, la situación empeoraba. La orden, ¿cuál era? Era tirar piedras y maldiciones contra ella. Y los niños también debían hacer eso, porque los niños hacen lo que ven hacer en los adultos. Y si hacemos mal, los niños aprenden a hacer males. Tales escenas de humillación agitaban e irritaban el corazón del niño Jesús. Ya él vivía el anhelo de justicia. Jesús comenzó a frecuentar, junto con los demás niños, la escuela de la sinagoga de Nazaret, donde se estudiaba la ley de Dios y los profetas. A él le escuchaba mucho, le gustaba escuchar la historia de los antepasados. Se quedaba encantado con la fe de Abraham. Vibraba con la salida de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel.
esa liberación encabezada por Moisés. Y así Cristo iba encendiendo en su corazón los anhelos de liberación, la feliz experiencia de la sociedad fraterna, hermanada y solidaria que hubo en el tiempo de las tribus, y lo llevaba a soñar de nuevo en la posibilidad de revivir aquella maravillosa experiencia. Cuando los maestros de las sinagogas contaban la época de los reyes, las opiniones eran diferentes. Unos estaban a favor de unos y otros en contra. Pero lo que a Jesús le gustaba escuchar más era la vida de los profetas. Sus vocaciones y prácticas valientes le encendían en el fuego del entusiasmo. Jesús se indignaba con tanta maldad, con tanta injusticia y con tanta corrupción, incluso en la religión. Hoy hay religiones para hacer comercio, diezmos sin control, negocios por aquí y negocios por allá. Y esto a menor escala había también en la época de los profetas. Y percibía Jesús que estas cosas equivocadas seguían sucediendo en el tiempo suyo. Escuchar la historia del exilio de Babilonia para él era un sufrimiento e iba sacando lecciones de vida. Sentía una atracción especial por la misión del siervo sufriente narrada en la época difícil del exilio. Isaías de los capítulos 40 al 55. También le gustaba oír la historia del pueblo después del regreso del exilio. Fueron tiempos de mucha esperanza, pero también de tremenda decepción. Y en su corazón latía todo esto. Los padres de Jesús, con su sencillez y dedicación, eran sus mejores consejeros y sus mejores ejemplos. La casa donde ellos vivían era muy sencilla, la casa de una familia pobre, pero limpia, con un pequeñito huerto y tal vez algunas gallinas, alguna cabrita en el patio para proporcionar leche y queso. Cuando los tres estaban en casa para las oraciones y la comida, como hacen muchos niños preguntones, Jesús hacía preguntas, pues no estaba de acuerdo con ciertas explicaciones que oía en la sinagoga. No se conformaba con aquella división entre puros e impuros. Nosotros a veces nos conformamos y contribuimos a señalar y a indicar quién es impuro. Le pregunto a usted que me escucha y que me ve, ¿usted es tan puro, tan santo que suda agua bendita? Sigue habiendo gente así. Jesús se entusiasmaba con las explicaciones de María y José. Estaba encantado con la cara, con el rostro paterno y materno de Yahvé, el Dios vivo de los antepasados, el de su tiempo y también el de nuestro tiempo. Y esto José y María se lo iban enseñando, se lo iban revelando. María y José le contaban a Jesús que habían otras muchas personas que pensaban y vivían como ellos, inclusive sus abuelos, Joaquín y Ana, padres de María. Y a estas personas se le llamaban los pobres de Yahvé. No era un grupo organizado, era aquella gente con el sentido de la fe, con la docilidad y la obediencia y el temor gozoso del respeto a Dios. Y María y José
se admiraban con el crecimiento de Jesús. Les gustaba verlo jugar y pasear con otros niños de la aldea, cuidar de la huerta y del jardín de la casa, ayudar a José en los servicios del taller de carpintería. Y sentían apretado el corazón cuando Jesús iba a trabajar como jornalero en las fincas vecinas en tiempo de cosecha, al lado de otros niños pobres. Jesús, ya con sus 10 o 12 años de edad, quería saber más. De ti, mi Dios, estoy sediento. Es aquello que decimos los que queremos conocer a Dios. Así el Señor. Por eso Jesús hacía preguntas sobre cosas que escuchaba o se pensaba que iban a suceder. Jesús escuchaba, pensaba, se preguntaba el porqué de estos hechos especiales y particulares. Algo distinto estaba percibiendo. ¿Respecto a qué? A su futuro. Lo intuía. Pero después, escuchando el grito de los niños, dejaba sus pensamientos y corría como un niño normal para jugar con ellos. Así el tiempo iba pasando y él, como dice San Lucas, crecía en sabiduría, en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. José y María, sus padres, guardaban y meditaban estas cosas en su corazón. A los 12 años de edad, los niños judíos de la época ya debían ser autosuficientes y capaces de cuidar sus vidas y tomar decisiones. Los padres de familia deben ir enseñando a los niños a que vayan tomando decisiones y no sobreprotegerlos y hacer las cosas en vez de ellos. Van a crear gente nahuilona que no va a servir absolutamente para nada. Podían leer la escritura en las sinagogas, si es que aprendieron a leer, porque tampoco había mucha oportunidad para hacerlo. A los 12 años era el ingreso a la edad de la madurez. Al cumplir 12 años, Jesús se ganó un gran regalo de parte de sus papás: un viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua. Solo la ida de Nazaret a Jerusalén duraba unos 4 días y todo a pie. Fue para Jesús un viaje inolvidable. Todo era novedad para él. El grupo numeroso de peregrinos de su región que se juntaban unos a otros a lo largo del camino. Las amistades, los cantos, las oraciones, los juegos con los otros niños, las comidas compartidas, las acampadas y las sentadas y las dormidas para descansar. El panorama a lo largo del camino, todo era novedad para Jesús. La alegría y la fiesta eran grandes, a pesar de que del gran control militar que de vez en cuando les recordaba la dura realidad social y política del país ocupado e invadido por fuerzas opresoras y explotadoras. Al llegar a Jerusalén, todos los peregrinos quedaban encantados con la grandiosidad y majestuosidad del templo y parecían sentir más cerca la presencia de Dios. Y Jesús no se apartaba del templo.
quería ver, participar de las oraciones, era un niño inquieto, oír todo, y más que nada lo que decían los doctores de la ley, aquellos que sabían bastante de la Biblia. Con mucha libertad, Jesús les hacía preguntas, cuestionaba cierto tipo de enseñanzas y leyes con las cuales no estaba de acuerdo. Las leyes le parecían lo contrario del amor de Dios. Y esto despertó la atención de los presentes, pues las preguntas que Jesús hacía eran algo impensable para un niño de su edad. Pero Jesús tenía la intuición de la fe, desarrolló en su corazón las enseñanzas de sus padres, y él se metió tanto en la conversación con los doctores de la ley que se olvidó hasta de sus papás y del regreso a su Nazaret, y se quedó así. Se quedó así. Por eso los papás agitados y preocupados que lo habían reencontrado, ante la pregunta de ellos, Jesús les dio una respuesta que no esperaban. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabía que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Y esas palabras los sorprendieron. Jesús llamó a Dios mi Padre, demostrando una especial relación con Él. Y el mismo Jesús se admiró con aquella respuesta y sintió claramente, tal vez por primera vez, que su Padre lo estaba llamando para una misión especial. María y José, aún sin entender las palabras de Jesús, comprendieron y captaron algo importante. Deben haber percibido que Él estaba despertando al llamado especial de Dios su Padre, y volvieron a Nazaret juntos. Despertemos aquello a lo que nos llama el Señor. Feliz tarde, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.